Hay historias que no terminan, simplemente se detienen. Personas que un día estuvieron riendo, caminando, respirando, y al siguiente desaparecieron sin dejar huella, como si el mundo las hubiera borrado con un solo suspiro. No hablamos de simples casos sin resolver, hablamos de enigmas que desafían la lógica, de desapariciones tan extrañas que parecen arrancadas de un sueño oscuro. Aviones que se esfuman en el cielo, niños que se pierden en un instante, figuras que entran a armar y jamás regresan, momentos donde la realidad se quiebra y lo imposible se vuelve noticia. Hoy te traigo un recorrido inquietante, un top 5 de las desapariciones más extrañas del mundo, casos que siguen abiertos como cicatrices en la historia. Prepárate, porque algunas ausencias no solo duelen, persisten. Poco después de la medianoche del 14 de mayo del 2008, aproximadamente a las 1:50 am, mientras conducía, Brandon Swanson cayó por accidente con su automóvil en una zanja, en una carretera rural mientras conducía de camino a casa, después de salir de una fiesta para celebrar el final del semestre de primavera con sus compañeros, estudiantes del Campus Cambridge de Minnesota, West Community and Technical College. Brandon salió ileso, llamó a sus padres por su teléfono celular. Inseguro de su ubicación exacta, les dijo que creía que estaba cerca de Lynn, ubicado en el estado de Minnesota, y por lo cual sus padres salieron a buscarlo. Sin embargo, no pudieron localizarlo. Swanson permaneció al teléfono con ellos hasta que, tras 47 minutos de conversación, exclamó: ¡Oh, mierda! Desde entonces no se le ha visto ni se ha vuelto a saber de él. Al amanecer, sus padres informaron sobre la desaparición de Brandon ante la policía, quienes les aconsejaron que esperaran ya que ese comportamiento no era raro en los jóvenes de su edad. Más tarde ese mismo día, las circunstancias de su desaparición se volvieron más complicadas cuando los registros de su teléfono mostraron que en realidad había estado cerca de Porter, a 40 kilómetros de donde Swanson había dicho que estaba. Esa información condujo al descubrimiento de su automóvil cerca de Taunton, Minnesota. No se sabe si Brandon era consciente de esta discrepancia cuando habló con sus padres. No se ha descartado un comportamiento ilegal o deshonesto. Sin embargo, también se ha propuesto que podría haber caído accidentalmente en el río Yellow Medicine, cerca de donde se encontró su automóvil, y haberse ahogado, aunque las búsquedas exhaustivas no encontraron ningún cuerpo. Las búsquedas por tierra, con perros, continuaron en la zona durante varios años. Sus padres presionaron con éxito a la legislatura estatal para que aprobara la ley de Brandon, que requiere que la policía comience las investigaciones de los adultos desaparecidos con prontitud. Andrew Gosden desapareció del centro de Londres el 14 de septiembre del 2007 cuando tenía 14 años sin dejar ningún tipo de rastro. Ese mismo día dejó su casa en Doncaster, retiró 200 libras de su cuenta bancaria y compró un billete de ida a Londres en la estación de Doncaster. Fue visto por última vez por una cámara de seguridad saliendo de la estación de King's Cross. La razón de Andrews para viajar a Londres ese día y su destino posterior es todo un misterio. El padre de Andrew comentó que era un niño distraído, pero que no era un chico de la calle, que era potencialmente vulnerable. Era un chico que no se alteraba ni se ponía de mal humor. Sus profesores lo caracterizaron como un joven tímido, tranquilo y que era muy maduro para su edad. Fue descrito como un niño feliz, sin tener más compañía que la propia. Pero no era un solitario, ya que tenía su propio pequeño grupo de amigos de ideas afines. Sin embargo, la familia de Andrew dice que no se relacionaba con sus amigos fuera de la escuela. Andrew no mostraba signos de depresión y no había indicios de que hubiera sido objeto de intimidación.
El padre de Andrew declaró que la noche anterior a su desaparición no hubo ningún incidente reseñable. La familia comió junta como de costumbre y entre todos lavaron los platos posteriormente. Andrew pasó una hora haciendo un rompecabezas de ordenador con su padre y luego vio algunos programas de comedia en la televisión. El 8 de diciembre del 2021, la policía de Yorkshire llevó a cabo la detención de 2 hombres con los cargos de secuestro, tráfico de personas y pornografía infantil relacionados con la desaparición de Andrew Gosden. Poco después, fueron liberados sin cargos. El hombre que estás viendo en pantalla se llama Lars Joachim Mittag, un joven alemán de 28 años que desapareció en 2014 y su caso quedó grabado en la memoria colectiva por una razón muy concreta. Las cámaras de seguridad lo captaron corriendo sin explicación, directo hacia un bosque para no ser visto nunca más. Lars se encontraba de vacaciones en Varna, Bulgaria. Días antes de su regreso, sufrió una pelea en un bar y una lección en el oído. Desde entonces, su comportamiento comenzó a cambiar. Paranoia, llamadas extrañas a su familia, frases inconexas, miedo constante. El día de su vuelo de regreso en el aeropuerto de Varna ocurrió lo inexplicable. Las cámaras de seguridad muestran a Lars levantándose abruptamente en el aeropuerto, corriendo fuera del edificio, cruzando el estacionamiento y adentrándose en un bosque cercano. Nunca abordó su avión, nunca fue visto de nuevo, nunca se encontró su cuerpo. Y es que a pesar de búsquedas extensas, perros, voluntarios y años de investigación, Lars Mittag sigue oficialmente desaparecido. Su caso se convirtió en uno de los más inquietantes de la era moderna porque el último momento está en video, para más nunca volver. Brian Randall Schaefer era un estudiante de medicina de la Universidad Estatal de Ohio. En la noche del 31 de marzo del 2006, Schaefer salió con unos amigos por la zona de Copas de Columbus para celebrar el comienzo de las vacaciones de primavera. Más tarde, se separó del grupo y el resto de amigos supusieron que había decidido regresar a casa. Sin embargo, una cámara de seguridad cerca de la entrada de un bar lo grabó brevemente hablando con 2 mujeres justo antes de las 2 de la madrugada del 1 de abril y luego aparentemente volvió a entrar al bar. Desde entonces no ha vuelto a ser visto. La desaparición de Schaefer ha sido particularmente desconcertante para los investigadores, ya que no había otra entrada de acceso al público al bar en ese momento. La policía de Columbus desarrolló varias teorías sobre lo que sucedió. Una persona de interés y sospechoso fue uno de los amigos de Schaefer, que lo acompañó aquella noche y que más tarde se negó a declarar y a tomar parte de la investigación, no queriendo declarar ante un detector de mentiras. En el momento del cierre del bar, si bien esperaron en la salida a Brian, cuando vieron que no estaba entre la multitud que partía, asumieron que había regresado a su casa. Tanto su novia como su padre trataron de llamar a Brian más tarde ese fin de semana, pero no respondía a las llamadas. El lunes por la mañana perdió el vuelo a Miami que había programado mucho antes. Luego fue reportado como desaparecido a la policía de Columbus y, como sabrán, no se sabe nada de él. Rolando Salas Jusino, mejor conocido como Rolandito, desapareció a los 4 años de edad el 7 de julio de 1999 en Toa Alta, Puerto Rico, mientras jugaba en un parque al frente de su residencia, más precisamente en la urbanización Colinas del Plata del pueblo antes mencionado.
Según relatos, fue visto por última vez aproximadamente a las 4 en punto p.m., vestido con camiseta verde y pantalones cortos oscuros. Un niño que andaba jugando con Rolandito afirmó haberlo visto subirse a una camioneta. Según algunas versiones, se trataría del ex padrastro de Rolandito, Roberto Gotay Balcacer, quien tenía problemas con la madre y había sido acusado previamente por violencia doméstica. Gotay admitió haber violado una orden de alejamiento ese día y dijo a la prensa que le había dicho a la mamá de Rolandito algo hiriente, aunque negó ser responsable de la desaparición. Las autoridades formaron parte de un grupo con la policía de Puerto Rico, la Interpol y el FBI, explorando pistas tanto en la isla como en varios estados de los Estados Unidos. En el año 2010 se realizaron allanamientos incluso por rumores sobre rituales con restos de Rolandito, pero los huesos encontrados resultaron ser de animales. En 2019 se hizo una búsqueda en una fosa séptica en Toa Alta al reexaminar declaraciones, pero no se halló evidencia de la desaparición. A través de los años han surgido supuestos avistamientos en diferentes países y estados, incluyendo teorías no confirmadas en España, República Dominicana y diversos estados de los Estados Unidos, aunque ninguno ha sido verificado oficialmente. En el 2024 la Interpol y las autoridades de Puerto Rico reactivaron la investigación después de recibir pistas sobre un hombre en el oeste de los Estados Unidos que tenía rasgos y una marca de nacimiento similar a la del niño desaparecido. Esto renovó esperanzas y generó una intensa búsqueda para identificarlo. Sin embargo, tras realizar pruebas de ADN a ese hombre, luego de localizarlo físicamente en Boston, se concluyó que no era Rolandito Salas Jusino. Las pruebas fueron determinantes y excluyeron esta posibilidad. El caso de Rolandito sigue abierto y activo en las bases de datos de personas desaparecidas, como en el National Center for Missing and Exploited Children y el NamOS de Estados Unidos, donde sigue registrada su ficha con una edad actual estimada si estuviera vivo. Continúa siendo uno de los acontecimientos más recordados de Toa Alta y Puerto Rico, impulsando campañas de concienciación y participación comunitaria en casos de personas desaparecidas. Y así terminamos este recorrido. 5 desapariciones, 5 historias, 5 vacíos que el mundo todavía no ha podido llenar. Porque lo más aterrador no siempre es lo que se ve, sino lo que se pierde sin explicación. Tal vez alguno de estos casos algún día encuentren luz, o tal vez permanezcan para siempre como ecos en la oscuridad, recordándonos que incluso en un planeta lleno de tecnología, el misterio todavía respira. Y ahora dime tú, ¿cuál de estas desapariciones te pareció la más extraña? ¿Conoces algún caso que debería estar en un próximo video? Déjalo abajo en los comentarios. Y si te gustan estos relatos donde la realidad se vuelve inquietante, suscríbete, porque aún quedan muchos más secretos que el tiempo no ha querido revelar. Archivo cerrado por ahora.